Hola, mi nombre es Alex. Bienvenido al canal de la historia. Hoy en el edificio que tenemos con nosotros un artista bien conocido. Ella es una mujer magnífica y ha pasado por muchas cosas. Damos la bienvenida a Frida Kahlo. Gracias. Hola, así por supuesto, yo soy Frida Kahlo. Estoy aquí para hablar de todo sobre mi vida y de mis pinturas. Así, para empezar, nací el 6 de julio del 1907 en Coyoacán. Coyoacán era un pueblo pequeño en las afueras de la Ciudad de México. Yo hasta que el día de hoy soy una pintora famosa y mexicana. Estoy muy bien conocida para mis autorretratos. También su trabajo es un recordado y su dolor y pasión y sus colores intensos y vibrantes. Además, algo que saber acerca de mi familia es que mi padre es alemán y mi madre es mexicana. A pesar de que el matrimonio de mis padres no eran tan feliz, que todavía tenían 4 hijos y yo siendo el tercero. Yo tenía 2 hermanas mayores, mitad que crecí con. A lo largo de mi vida entera crecí en un mundo rodeado de mujeres. Oh, yo no lo sabía. He oído que usted estuvo involucrado en un accidente. ¿Qué pasó? Pues todo esto ocurrió el 17 de septiembre del 1925. Estuve viajando en un autobús que chocó con un tranvía. Sufrí muchas lesiones graves. A consecuencia del accidente tuve una columna rota, la columna vertebral, una clavícula rota, varias costillas rotas, una fractura del pelvis, 11 fracturas en la pierna derecha, un pie aplastado y dislocado y un hombro dislocado. Además, una pasamanos de hierro atravesó mi abdomen y mi útero, que dañó gravemente mi habilidad reproductiva. Lo siento mucho escuchar eso. Es fantástico ver que todavía estás vivo y aquí con nosotros hoy. Con dicho eso, ¿se nos puede decir sobre una de sus pinturas? Sí. En comparación con todas mis otras pinturas, soy sola en esta. No tengo ningún monos o gatos o loros y no antecedentes en las hojas o las plantas. El nombre de esta pintura es La columna rota. Yo pinté este retrato en 1944. En este momento mi salud se estaba bajando y que tenía que llevar un corset de acero durante 5 meses. Yo he visto todo esta tragedia como un castigo. Como usted puede ver, las correas de la cinta es lo que mantiene unido todo esto aquí. También puedes ver la columna de metal en el centro de mi cuerpo que se ha roto aquí. Simboliza
el daño que se hizo para mi columna vertebral. Otro de los símbolos de mi dolor son los clavos perforando mi cara y mi cuerpo. Los clavos representan el dolor físico que yo he sufrido desde mi accidente. El clavo más grande perforando mi corazón representa el dolor emocional causado por Diego. ¿Y quién es este tipo de Diego? Pues Diego era alguien que yo admiraba cuando era niña. Me quedé sorprendido por sus pinturas. Yo lo había conocido en el Ministerio de Educación Pública, donde había estado trabajando en su mural en el año 1927. Después de un tiempo que empezamos a tener una relación íntima, después de todo eso nos casamos en 1929, a pesar de que mi madre no estaba de acuerdo. Nosotros tuvimos 20 años de diferencia, es mucho. Después de descubrir que él tenía una aventura con mi menor hermana Cristina, yo estaba muy furiosa. ¿Te quedaste con él después de eso o qué pasó? Pues, bueno, después de eso me divorcié en noviembre de 1939, pero entonces sí volví a casarme en diciembre del 1940 también con Diego. Nuestro segundo matrimonio fue algo de igual de malo del primer matrimonio. Hablando de Diego, esto me lleva a mi próxima pintura que me gustaría compartir con todos ustedes. Se llama Mi autorretrato como Tijuana. Este autorretrato de mí mismo fue terminado en 1943. Este autorretrato es también conocido por otros dos títulos. Diego, mi pensamiento y Pensando en Diego. El pequeño retrato de Diego en mi frente indica mi amor obsesivo por él, porque él era mi esposo. Él estaba constantemente en mis pensamientos. Como puedes ver, estoy usando el traje tradicional de Tijuana que Diego admiraba mucho. Empecé esta obra en agosto del 1940, el año que Diego y yo nos divorciamos, pero no lo terminé hasta 1943. Todas estas son cosas muy interesantes, pero puedo saber por qué es que usted mantenga su unibrow. Mantengo mi unibrow porque a mí me muestra un signo de sabiduría. Eso es bueno saber. Bueno, ahora que usted nos ha dicho acerca de dos de sus cuadros famosos, me gustaría hacerle algunas preguntas. Sí, por supuesto. ¿Por qué hacen la comparación de usted y Diego a un elefante y una paloma?
Hacen la comparación porque él era muy grande y gordo y yo era muy pequeña y delgada. Muy bien. ¿Cuándo y por qué empezaste a pintar? Yo empecé a pintar después de mi accidente porque con la pintura puedo conseguir mi mente un montón de cosas. Así, antes de irme, me gustaría dar un breve significado de otra de mis pinturas. Por supuesto. Esta pintura se llama Las dos Fridas. Yo pinté este cuadro poco después de cuando Diego y yo nos divorciamos en 1939. Yo he completado este autorretrato de dos personalidades diferentes. A la derecha, la parte de mí que era respetada y querido por Diego es la mexicana Frida Tijuana en traje. Tiene un traje tradicional de Tijuana. En mis manos tengo un amulete que lleva un retrato de Diego que cuando era niño. A la izquierda, un lado más bien europeo de mí en un vestido blanco y en caja de la boda victoriana es la parte de mí que Diego abandonó. Los corazones de las dos mujeres se encuentran expuestos. Esta es una forma en que solía mostrar mi diferencia en el dolor que tienen. Mientras uno de ellos son rompidos, el otro es todo. Yo les ha tomado del mano porque la única compañía que tiene es ella misma. También una cosa muy importante de este cuadro es que en 1947 esta obra fue comprado por el Instituto Nacional de las Bellas Artes en la Ciudad de México. Lo compraron para $1,000 y eso fue lo máximo que fue pagado por una de mis pinturas en mi vida. Así, fue fantástico tenerte aquí con nosotros hoy. Todos hemos aprendido mucho de ti, tu vida y tus cuadros. Gracias por tenerme aquí hoy. Espero que hayas disfrutado aprender sobre mis cuadros y lo que significan. Eso fue un maravilla. Nos vemos la próxima vez en el canal de Historia. Adiós. Hola, es Alex de nuevo en el canal de la historia. Se ha llegado a ser que Frida Kahlo ha fallecido el 13 de julio
de 1954. Ella acaba de cumplir 47. La causa de muerte se dio como un embolio pulmonar, aunque algunos se sospecha que murió de una sobredosis que puede o no haber sido accidental. Una autopsia nunca fue realizada. Diego Rivera escribió en su autobiografía que el día que murió Kahlo fue el día más trágico de su vida. Se había dado cuenta de que la parte más maravillosa de su vida había sido su amor por él. Eso es todo. Adiós.